Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Te pido mil disculpas. Hace más de un mes que no escribo, pero la verdad sea dicha, no había mucho que escribir. Todo es aburrimiento o batalla, y no quiero escribir sobre ninguna de las dos cosas. Sin embargo, ayer llegamos a Newport, y después de una buena comida y un baño, me siento mejor. De Thomas Harcourt a su hermana Cecilia. Estimada señorita Harcourt, gracias por su amable nota. Ha empezado a hacer más frío, y cuando reciba esta carta, sospecho que nos alegraremos de tener chaqueta de lana. Newport es lo más parecido a una ciudad de lo que hemos visto en un tiempo, y ambos estamos disfrutando de sus comodidades. A Thomas y a mí nos han dado habitaciones en una casa privada, pero nuestros hombres se han alojado en casa de Dios, la mitad en una iglesia y la otra mitad en una sinagoga. Varios temían que él los castigara por dormir en una casa seglar. No creo que sea más seglar que la taberna que han visitado por la noche, pero no es mi tarea ofrecer consejos religiosos. A propósito, espero que la señorita Penthile haya dejado el vino, aunque debo confesar que disfruté de su anécdota sobre el salmo que ha fracasado rotundamente, y porque sé que me lo preguntará, nunca he visitado una sinagoga. Se parece bastante a una iglesia, para ser sincero. De Edward Rockesby a Cecilia Harcourt, adjunto en la carta de su hermano. Como de costumbre, a la mañana siguiente, Edward despertó antes que Cecilia. Ella no se movió cuando él se bajó de la cama, una prueba de su excepcional fatiga. Edward sonrió. Se sentía feliz de ser el causante de su cansancio. También tendría hambre. En general, ella tomaba su comida principal en el desayuno, y aunque en el Devil's Head siempre había huevos por las gallinas que tenían en la parte trasera, Edward pensó en darle un capricho, algo dulce, bollos de Chelsea, tal vez, o espéculas, o ambas cosas. ¿Por qué no? Después de vestirse, escribió una nota rápida y la dejó sobre la mesa. En ella le informaba de que volvería pronto. Las dos panaderías estaban cerca. Podía ir y volver en menos de una hora si no se encontraba con ningún conocido. Rue Jackers era la que estaba más cerca, así que caminó hasta allí en primer lugar, sonriendo para sus adentros, cuando la campana sonó sobre su cabeza para avisar al propietario de que alguien había entrado. Sin embargo, no era el señor Rue Jackers el que atendía la tienda, sino su pelirroja hija, de la que Cecilia había dicho que se había hecho amiga. Edward también recordaba a la muchacha, de antes de marcharse a Connecticut. Él y Thomas preferían la panadería holandesa a la inglesa, que estaba a la vuelta de la esquina. Edward sintió que su sonrisa se tornaba melancólica. A Thomas le gustaban mucho los dulces, igual que a su hermana. Buenos días, señor, saludó la muchacha. Se limpió las manos enharinadas en el delantal mientras salía de la habitación trasera. Señora, dijo Edward con una pequeña inclinación de barbilla. Ojalá hubiera recordado su nombre, aunque por lo menos esa vez no se perturbó al no recordar. Fuera cual fuese su nombre, no se escondía en la parte oscura de su memoria. Siempre había sido malo para recordar nombres. Qué agradable volver a verlo, señor, dijo ella. Hacía mucho tiempo que no venía. Meses, confirmó él. He estado fuera de la ciudad. Ella asintió y esbozó una alegre sonrisa. Se nos hace difícil tener clientes regulares, con el ejército enviándonos aquí, allí y a todas partes. Solo a Connecticut, confirmó él. Ella se rió entre dientes. ¿Y cómo está su amigo? ¿Mi amigo? Repitió Edward, aunque sabía muy bien que debía de referirse a Thomas. Sin embargo, era algo inquietante. Nadie preguntaba más por él, y si alguien lo hacía, era en voz baja y sombría.
Hace mucho tiempo que no lo veo en realidad, respondió Edward. Qué lástima. Ella inclinó la cabeza a un lado en un gesto amistoso. Por él y por mí. Era uno de mis mejores clientes. Le encantaban los dulces. A su hermana también, murmuró Edward. Ella lo miró con curiosidad. Me he casado con su hermana, explicó, sin saber por qué le había contado eso. Quizá porque se sentía feliz al decirlo. Se había casado con Cecilia. Bueno, ahora se había casado con ella realmente. La hija del señor Rue Jacques se quedó quieta un momento, frunció sus cejas pelirrojas antes de decir: Lo siento, me temo que no recuerdo su nombre. Capitán Edward Rokesby, señora. Y sí, conoce a mi flamante esposa, Cecilia. Por supuesto. Disculpe. No lo había relacionado cuando dijo antes su nombre. Ella se parece bastante a su hermano. ¿No es cierto? No tanto en las facciones, sino en las expresiones, sí. Edward acabó la frase por ella. Ella sonrió. Entonces querrá llevarse espéculas. Por supuesto. Una docena, por favor. Es probable que nunca nos hayan presentado, dijo la panadera mientras se agachaba para tomar una bandeja con galletas de un estante inferior. Soy la señora Beatrix Leverett. Cecilia me ha hablado de usted con mucho cariño. Esperó pacientemente que la señora Leverett contara las galletas. Estaba ansioso de ver la reacción de Cecilia cuando le llevara el desayuno a la cama. Galletas en la cama. Algo aún mejor. Excepto por las migas. Ese sería un problema. El hermano de la señora Rokesby aún sigue en Connecticut. Los agradables pensamientos de Edward cesaron de pronto. ¿Cómo dice? El hermano de la señora Rokesby, repitió, levantando la mirada de su tarea. Creí que había ido a Connecticut con usted. Edward se quedó muy quieto. ¿Usted está al tanto de eso? No debería. Thomas ha estado conmigo en Connecticut, lo dijo en voz baja, como ensayando la afirmación, probándola como una chaqueta nueva. ¿Le quedaba bien? ¿No ha sido así?, preguntó la señora Leverett. Yo... Diablos. ¿Qué debía decir? No deseaba compartir los detalles de su enfermedad con una casi desconocida, pero si ella tenía información de Thomas... He tenido dificultades para recordar algunas cosas, explicó finalmente. Se tocó la cabeza, justo debajo del ala de su sombrero. El chichón era mucho más pequeño ahora, pero la piel aún estaba sensible. Recibí un golpe en la cabeza. Ah, lo siento mucho. Sus ojos se llenaron de compasión. Debe de ser realmente frustrante. Sí, respondió Edward, pero no era de su herida de lo que quería hablar. La miró directamente a los ojos. Me estaba contando sobre el capitán Harcourt. La mujer se encogió ligeramente de hombros. En realidad no sé nada, solo que ambos viajaron a Connecticut hace varios meses. Vinieron antes de partir para comprar provisiones. Provisiones, repitió Edward. Usted compró pan, dijo con una risita, y su amigo le gustaban las cosas dulces, pero le dije que las espéculas no resistirían el viaje. Edward terminó la frase por ella. Sí, confirmó la mujer, se rompen con mucha facilidad. Eso ocurrió, dijo Edward lentamente, hasta la última galleta. Entonces recordó todo. Stops. El coronel estaba en su escritorio. Levantó la mirada, visiblemente sobresaltado ante el furioso grito de Edward. Capitán Rokesby, ¿qué demonios sucede? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Edward se esforzó por mantener su furia bajo control. Había salido de la panadería holandesa como un huracán sin su compra y prácticamente había corrido por las calles de Nueva York para llegar hasta allí, a la oficina del coronel Stopp, en el edificio que ahora se usaba como cuartel general británico. Sus manos eran puños, su cabeza bullía como si hubiera estado en una batalla, y por todos los cielos, lo único que le impedía golpear a su oficial superior era la amenaza de un consejo de guerra.
Usted sabía, dijo Edward con voz temblorosa de furia. Usted sabía lo que le había ocurrido a Thomas Harcourt. Stop se levantó despacio y su piel se ruborizó debajo del bigote. ¿A qué se refiere exactamente? Él fue a Connecticut conmigo. ¿Por qué diablos no lo mencionó? Le dije, respondió Stop en tono seco, que no podía arriesgarme a infringir en sus recuerdos. Eso son tonterías y usted lo sabe, replicó Edward. Dígame la verdad. Es la verdad, dijo Stop entre dientes. Fue hacia la puerta de la oficina y la cerró. ¿Cree que me ha gustado mentirle a su esposa? Mi esposa, repitió Edward. También había recordado eso. No diría que había recuperado toda su memoria, pero sí en su mayor parte, y estaba absolutamente seguro de que no había participado en ninguna ceremonia de matrimonio por poderes. Tampoco Thomas se lo había pedido jamás. Edward no sabía qué había empujado a Cecilia a mentirle de ese modo, pero solo podía enfrentarse a un maldito desastre a la vez. Su mirada se posó sobre Stop con una furia apenas contenida. Tiene 10 segundos para explicarme por qué mintió sobre Thomas Harcourt. Por el amor de Dios, Roxby, exclamó el coronel, pasándose la mano por el cabello. No soy un monstruo. Lo último que deseaba era darle falsas esperanzas. Edward se quedó inmóvil. ¿Falsas esperanzas? Stop lo miró fijamente. ¿No lo sabe? No era una pregunta. Creo que ya sabemos que hay muchas cosas que no sé, replicó Edward con voz tensa. Así que, por favor, ilumíneme. El capitán Harcourt está muerto, manifestó el coronel. Negó con la cabeza y con auténtica tristeza añadió, recibió un disparo en el estómago. Lo siento. ¿Qué? Edward se tambaleó hacia atrás. Sus piernas lograron encontrar una silla en la cual desplomarse. ¿Cómo? ¿Cuándo? En el mes de marzo, respondió Stop. Cruzó la habitación, abrió un armario y sacó una licorera con coñac. Fue apenas una semana después de que usted partiera. Envió un mensaje para que fuéramos a verlo a New Rochelle. Edward observó las manos temblorosas del coronel mientras servía el líquido color ámbar en 2 vasos. ¿Quién fue? Solo yo. Fue solo, dijo Edward, con un tono que daba a entender que le parecía difícil de creer. Stop le entregó un vaso. Era lo que debía hacerse. Edward exhaló mientras los recuerdos, extrañamente frescos y antiguos al mismo tiempo, se desplegaban en su memoria. Él y Thomas habían ido juntos a Connecticut con el objetivo de evaluar la viabilidad de un ataque naval en el puerto. Era una orden directa del gobernador Tryon. Había elegido a Edward, según había dicho, porque necesitaba a alguien en quien pudiera confiar sin reserva. Edward había elegido a Thomas por el mismo motivo, pero los dos habían viajado juntos solo durante unos días, pues Thomas había vuelto a Nueva York con la información que habían recopilado sobre Norwalk. Edward había continuado hacia el este, rumbo a New Haven, y esa fue la última vez que lo vio. Edward tomó el vaso de coñac y lo vació de un solo trago. Stop hizo lo mismo y luego dijo, «Entiendo que eso significa que ha recuperado la memoria». Edward asintió con un movimiento brusco. El coronel querría interrogarlo de inmediato. Lo sabía, pero él no diría nada hasta obtener algunas respuestas sobre Thomas. ¿Por qué le pidió al general Garch que enviara una carta a su familia diciendo que solo estaba herido? Estaba herido cuando enviamos la carta, respondió el coronel. Le dispararon 2 veces, con unos días de diferencia. ¿Qué? Edward trató de entender lo que decía el coronel. ¿Qué diablos ocurrió? Stop gruñó y pareció desinflarse mientras se inclinaba sobre el escritorio. Ya no podía traerlo aquí de vuelta. No hasta estar seguro de su lealtad. Thomas Harcourt no era ningún traidor, soltó Edward. No había modo de saberlo con seguridad, replicó Stop.
¿Qué diablos se suponía que debía creer? Fui a New Rochelle, tal y como había pedido, y antes de que dijera mi nombre, comenzaron a dispararme. A dispararle a él, lo corrigió Edward. Después de todo, había sido a Thomas a quien habían disparado. Stop bebió su coñac. Ya era su segundo vaso, y fue a servirse otro. No sé a quién diablos le disparaban. No sé, creo que yo era el objetivo y que fallaron. Como sabrá, la mayoría de los colonos son una chusma sin entrenamiento. La mitad no sabe disparar ni a una pared. Edward tardó un momento en asimilar esa información. Sabía bien que Thomas no era ningún traidor, pero entendía cómo el coronel Stop, que no lo conocía tan bien, podía dudar. El capitán Hercott le dispararon en el hombro, explicó Stop con voz grave. La bala lo atravesó. No fue muy difícil parar la hemorragia, pero sentía mucho dolor. Edward cerró los ojos y respiró hondo, pero no se tranquilizó. Había visto a demasiados hombres con heridas de bala. Lo llevé a Dove Ferry, continuó Stop. Hay un pequeño puesto cerca del río. No está detrás de las líneas enemigas, pero cerca. Edward conocía muy bien Dove Ferry. Los británicos lo usaban como punto de encuentro desde la batalla de White Plains hacía casi 3 años. ¿Qué ocurrió después?, preguntó. El coronel Stop lo miró con desánimo. Volví a Nueva York. Lo dejó allí, replicó Edward con indignación. ¿Qué clase de hombre dejaba a un soldado herido en mitad del monte? Él no estaba solo. Dejé a 3 hombres montando guardia. ¿Lo tuvo prisionero? Fue por su propia seguridad. Entre otras cosas, no sabía si estábamos evitando que se escapara o lo protegíamos de que los rebeldes lo mataran. Stop miró a Edward con impaciencia creciente. Por el amor de Dios, Roxby, no soy el enemigo. Edward contuvo la lengua. De todos modos, no podía haber hecho el viaje de vuelta a Nueva York, expresó Stop, negando con la cabeza. Estaba demasiado dolorido. Usted podría haberse quedado. No, no podía, replicó Stop. Debía volver al cuartel general. Me esperaban. Nadie sabía siquiera que me había ido. Créame, en cuanto encontré una excusa, regresé para buscarlo. Pero fueron 2 días. Tragó saliva. Y por primera vez, desde la llegada de Edward, palideció. Cuando llegué, todos estaban muertos. ¿Todos? Hercott y los 3 hombres que lo vigilaban. Todos. Edward observó el vaso que estaba en su mano. Se había olvidado de que lo tenía. Vio cómo su mano lo apoyaba en la mesa, como si ese movimiento pudiera detener el temblor de sus dedos. ¿Cómo?, quiso saber. No sé. Stop cerró los ojos, con el rostro poblado de recuerdos dolorosos, mientras murmuraba. Les habían disparado a todos. Edward sintió la bilis que ascendía desde su estómago. ¿Fue una ejecución? No. Stop negó con la cabeza. Había habido una pelea. También Thomas. ¿No estaba bajo vigilancia? No lo habíamos estado. Era evidente que él también había estado luchando, aún con su herida, pero... Stop tragó saliva y se dio la vuelta. ¿Pero qué? Ha sido imposible dilucidar para qué bando luchó. Usted lo conocía bien, dijo Edward en voz baja. ¿Lo conocía yo? ¿Lo conocía usted? Sí, maldita sea, lo conocía. Las palabras brotaron de él en un rugido, y esta vez Edward se puso de pie de un salto. Pues yo no, replicó Stop, y es mi maldito trabajo sospechar de todos. Se sujetó la frente, con el pulgar y el dedo corazón apretados sobre sus sienes. Estoy tan cansado de todo esto. Edward retrocedió un paso. Jamás había visto al coronel en ese estado. No creía haber visto jamás a nadie en ese estado. ¿Sabe usted lo que le provoca a un hombre?, preguntó Stop, su voz apenas algo más alta que un murmullo. No confiar en nadie. Edward calló. Aún estaba muy enojado, lleno de ira, y ya no sabía con quién descargarse. No con Stop.
Tomó el vaso de coñac de la mano temblorosa del coronel y se dirigió a la licorera, donde sirvió otro trago para ambos. No le importó que fueran apenas las 8 de la mañana. Ninguno de los dos necesitaba pensar con claridad. Sospechó que ninguno de los dos deseaba pensar con claridad. ¿Qué ocurrió con sus cuerpos?, preguntó Edward en voz baja. Los enterré. ¿A todos? El coronel cerró sus ojos. No fue un día agradable. ¿Tiene algún testigo? Stop levantó la mirada de repente. ¿No confía en mí? Perdóneme, dijo Edward, porque sí confiaba en Stop. En eso. En todo, suponía. No sabía cómo el hombre se había guardado todo eso para sí. Debió haberle provocado una úlcera en el estómago. Tuve ayuda para cavar las tumbas, dijo Stop. Sonaba exhausto y devastado. Le daré los nombres de los hombres que me ayudaron si lo desea. Edward lo miró un largo rato antes de responder. No es necesario. Pero luego movió un poco la cabeza, como si intentara acomodar sus pensamientos. ¿Por qué envió esa carta? Stop pestañeó. ¿Qué carta? La del general Garch, en la que decía que Thomas estaba herido. Supongo que lo hizo a petición suya. Era verdad cuando la enviamos, respondió el coronel. Yo quise notificárselo a su familia sin demora. Había un barco que zarpaba del puerto durante la mañana en que lo habían dejado en Dove Ferry. Cuando pienso en ello ahora, se pasó la mano por el cabello, y su cuerpo pareció desinflarse al suspirar. Me alegré tanto cuando pude despacharla con tanta rapidez. Nunca pensó en corregir su error y enviar otra carta. Había demasiadas preguntas sin respuestas. ¿Para notificar a su familia?, preguntó Edward, incrédulo. Planeaba enviar una carta cuando tuviéramos respuesta, replicó Stop con voz tensa. Pero supuesto que no sabía que su hermana cruzaría el Atlántico para venir a buscarlo, aunque, no sé, quizás ella haya venido por usted. No era probable. Stop caminó hasta su escritorio y abrió un cajón. Tengo su anillo. Edward vio que el coronel tomaba cuidadosamente una caja, la abría y sacaba un sello. Stop se lo entregó. Pensé que su familia querría tenerlo. Edward observó el círculo de oro que el coronel depositó en la palma de su mano. Sinceramente, no lo reconocía. Nunca había mirado de cerca el sello de Thomas, pero sabía que Cecilia lo reconocería. Le rompería el corazón. Stop se aclaró la garganta. ¿Qué le dirá a su esposa? Su esposa. Esa palabra otra vez. Maldición. No era su esposa. No sabía qué era, pero no era su esposa. ¿Rokesby? Edward levantó la mirada. Más tarde habría tiempo para tratar de entender la deshonestidad de Cecilia. Por el momento, trataría de encontrar en su alma un poco de amabilidad para que ella pudiera llorar a su hermano antes de confrontarla con sus mentiras. Edward respiró profundamente y miró con intensidad al coronel al responder. Le diré que su hermano ha muerto como un héroe. Le diré que usted lamenta no haberle podido decir la verdad cuando ella se lo preguntó, debido a la naturaleza secreta de su importantísima misión. Avanzó un paso hacia el coronel, y luego otro. Le diré que usted piensa hablar con ella directamente, que se disculpará por el dolor que le ha causado y que le entregará todos los honores póstumos que su hermano recibió. Pero no hay ningún... Invéntelos, soltó Edward. Los ojos del coronel se clavaron en los de Edward durante varios segundos, y luego respondió: haré las gestiones para que le entreguen una medalla. Edward asintió con un movimiento de cabeza y se dirigió a la puerta. Pero la voz del coronel lo detuvo. ¿Está seguro de que quiere mentirle? Edward se volvió lentamente. ¿Cómo dice? Creo que ya no sé mucho de nada, dijo Stop con un suspiro. Pero sé sobre el matrimonio. No querrá comenzar con una mentira.
No me diga. El coronel lo miró dubitativo. Hay algo que no me dice, capitán Roxby. Edward abrió la puerta de un empujón y salió. Dio por lo menos 3 pasos para que el coronel no lo oyera cuando murmuró: No tiene ni idea.